Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Hola. Bienvenidos al Aullido del Miedo. Soy Ana. Y me acompaña Carlos. Hola. Bienvenidos. Si te encanta el suspenso y el misterio, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y dale like a este video. Así YouTube nos recomienda más amantes del miedo. Únete a nosotros en el Aullido del Miedo, donde cada historia nos sumerge en un océano de emociones fuertes. No te pierdas ni un escalofriante episodio. Comenzamos. En las profundidades del panteón mexicano, la familia descubrió un antiguo diario polvoriento. Sus páginas, desgastadas por el tiempo, narraban la leyenda de una bruja condenada a una tumba sin nombre. Intrigados por el misterio, llevaron consigo el diario a casa, sin saber que estaban desatando una oscura maldición. Las noches comenzaron a caer en una penumbra inquietante, y los vientos del pasado susurraban secretos macabros. Luces parpadeantes danzaban en las sombras mientras la familia se sumía en un terror palpable. Los murmullos del diario tomaban forma en susurros helados que llenaban las habitaciones, y las paredes gemían con el peso de la condena ancestral. En la oscuridad, los miembros de la familia sentían los escalofríos de la presencia invisible. La temperatura descendía abruptamente, y la bruma etérea de la bruja se materializaba en la penumbra. Cada noche, susurros incomprensibles reverberaban por los pasillos, acercándose lentamente a las habitaciones, como un viento cargado de maldición. La madre, víctima de visiones desgarradoras, veía sombras danzantes que tomaban la forma de la bruja con ojos sin fondo. La niña, indefensa ante la maldición, sostenía su aliento cada vez que la oscuridad se cerraba a su alrededor. El padre, envuelto en el eco de lamentos olvidados, intentaba descifrar el diario en busca de una salvación inalcanzable. La casa se volvió un escenario de pesadilla donde muebles se movían por sí solos y puertas rechinaban con una angustia sobrenatural. Los pasillos resonaban con pasos invisibles y las luces parpadeaban al ritmo frenético de un corazón enloquecido. La familia se encontraba atrapada en un laberinto de horror, mientras la bruja, liberada de su tumba, tejía su venganza desde las sombras. Las noches se sucedían con una tensión creciente. La familia intentaba desesperadamente sellar la maldición, pero cada esfuerzo parecía avivar el fuego demoníaco. El diario, ahora imbuido de energía malévola, clamaba por ser cerrado, pero la bruja se aferraba a la realidad, negándose a ser desterrada. Los lamentos se intensificaban, y la familia quedaba atrapada en una pesadilla sin fin. La presencia de la bruja se materializaba en cada rincón, su risa estridente resonaba en la quietud de la noche, y sus ojos vacíos acechaban desde las sombras. El tiempo se distorsionaba en un tormento eterno, y el diario, testigo silente de la tragedia, se convertía en un portal hacia lo desconocido. Cada página leída era un escalofrío recorriendo la columna vertebral. El suspense se volvía más denso, como un veneno que se filtraba en el alma del lector. En la penumbra, el lector se encontraba inmerso en un viaje de horror, enfrentando los mismos susurros y sombras que acosaban a la familia. El diario, ahora un grimorio de condena, revelaba secretos oscuros que resonaban con la realidad del lector. La historia de la bruja se entrelazaba con las sombras que se deslizaban por las paredes, y la maldición, liberada por la curiosidad insensata, se extendía más allá de las páginas. En cada palabra, el terror palpable se convertía en una presión insoportable. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba, y el lector se encontraba atrapado en la misma espiral de angustia que consumía a la familia. Mientras las páginas avanzaban, la maldición se extendía como una mancha oscura, envolviendo al lector en un abrazo gélido. El diario, ahora en manos del lector, se convertía en un portal a lo desconocido. La bruja, liberada de las páginas, susurraba desde las sombras, desafiando al lector a enfrentar el horror que se avecinaba. El gancho se cerraba, y el lector quedaba suspendido en un precipicio de anticipación,
temiendo lo que vendría a continuación, en la oscuridad que se extendía más allá de la última palabra escrita. La última página del diario se deslizó bajo los dedos del lector como una promesa siniestra. La casa de la familia, ahora imbuida por la bruja liberada, se convirtió en un campo de batalla entre la realidad y la pesadilla. Cada palabra leída era un eco de lamentos que reverberaba en la mente del lector, como si la misma maldición se adhiriera a su ser. La oscuridad que se filtraba desde las páginas del diario se volvía tangible. El lector se encontraba en una encrucijada, atrapado entre el deseo de cerrar el libro y el morbo que lo impulsaba a continuar. Las sombras danzaban alrededor, como si la bruja misma hubiera encontrado una nueva víctima en el lector incauto. El diario revelaba que la única esperanza de romper la maldición residía en comprender la historia de la bruja. Cada palabra descifrada abría puertas a visiones horripilantes. La bruja, en su forma espectral, se materializaba en las sombras de la propia habitación del lector, sus ojos vacíos fijos en la lectura, como si buscara arrastrarlo a su mundo macabro. El diario se volvía más oscuro a medida que la historia avanzaba, y el lector se encontraba atrapado en una maraña de imágenes inquietantes. La historia de la bruja, marcada por traiciones y sufrimientos, se proyectaba en la mente del lector con una nitidez aterradora. Las lágrimas de la bruja caían como gotas ardientes sobre las páginas, creando un vínculo inquietante con el lector. Los eventos se precipitaban a una velocidad vertiginosa. Cada viraje de página era un escalón más profundo en un abismo de desesperación. La bruja, liberada de las cadenas de la tumba olvidada, caminaba hacia el lector con pasos etéreos, susurros malévolos llenando la habitación como un viento helado. Las sombras, ahora entrelazadas con las palabras del diario, cobraban vida. El lector sentía la presión de la maldición en el pecho, como si las mismas manos frías de la bruja se cerraran alrededor de su alma. La habitación se llenaba de ecos de lamentos, como si las tragedias del pasado resonaran en un coro de condena. Cada palabra parecía llevar al lector más allá de los límites de la cordura. La realidad se desdibujaba en una pesadilla donde la bruja y sus lamentos eran la única verdad. La historia se convertía en una tormenta de emociones, arrastrando al lector por una montaña rusa de terror, donde cada giro dejaba cicatrices en el alma. El diario, ahora en un clímax de revelaciones horripilantes, se aferraba al lector como un tentáculo insaciable. Las sombras se cerraban, las luces parpadeaban y la risa de la bruja llenaba el aire. El lector, atrapado en una espiral de desesperación, se debatía entre cerrar el diario y enfrentar la pesadilla que lo acechaba. En la penumbra, el lector se encontraba solo con la bruja. Sus ojos sin fondo penetraban la mente, desgarrando capas de cordura. El lector, ahora parte de la historia, se sumía en un abismo sin fin, donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanecía, y el diario se convertía en un testamento macabro de la condena eterna. Sin un final definido, la historia persistía, como si la bruja misma hubiera trascendido las páginas y continuara su danza eterna en la oscuridad. En la penumbra de la habitación, el lector se encontraba atrapado en un juego mortal con las palabras del diario. La presencia de la bruja, más tangible que nunca, resonaba en los rincones oscuros, y la habitación parecía encogerse con cada párrafo leído. Cada letra adquiría vida propia, retorciéndose en formas grotescas que se deslizaban por las páginas, como si la maldición misma intentara escapar. Los lamentos que llenaban la estancia se intensificaban, envolviendo al lector en un abrazo gélido. El diario, ahora una puerta a lo desconocido, invitaba al lector a adentrarse más en la psique torturada de la bruja. Las sombras, entrelazadas con las palabras impresas, se volvían más densas, como si amenazaran con engullir la realidad misma. Cada susurro de la bruja perforaba el silencio, llevando consigo el eco de antiguas maldiciones. El lector, arrastrado por la narrativa macabra, se sumergía en los recuerdos de la bruja. Traiciones, sufrimientos y sacrificios se desplegaban como un tapiz de horror que se extendía más allá del diario, filtrándose en la vida misma del lector. La habitación temblaba con una energía indescriptible. La atmósfera se volvía opresiva,
como si las palabras impresas ejercieran un peso sobrenatural sobre los hombros del lector. Cada palabra resonaba en su cabeza, y las sombras se retorcían en una danza frenética que acompañaba la historia de la bruja. Las páginas, manchadas con la esencia de la condena, parecían vibrar con una malevolencia palpable. La bruja, liberada de la tumba por la curiosidad insaciable del lector, se materializaba en la realidad como una sombra alargada que se deslizaba por las paredes. Sus ojos vacíos se clavaban en el lector, como si buscara arrastrarlo al abismo del tormento eterno. El lector, a merced de la narrativa oscura, sentía como las palabras del diario se adentraban en su mente, desencadenando visiones perturbadoras. La realidad se distorsionaba, y el lector se convertía en un espectador impotente de su propia pesadilla. Cada giro de página era un escalón más profundo en la espiral descendente hacia la locura. La casa, ahora un calidoscopio de sombras y lamentos, se había convertido en el epicentro de la maldición desatada. Muebles se movían por sí solos, las luces parpadeaban en una sinfonía de horror, y la presencia de la bruja se manifestaba en cada rincón. La familia ficticia de la historia original parecía haberse fusionado con la realidad del lector, diluyendo la línea entre el cuento y la existencia. Cada palabra leída, cada sombra que se movía, era un escalofrío que recorría la espina dorsal del lector. El diario, ahora una fuente interminable de terrores, había trascendido sus límites de papel. El lector, inmerso en la narrativa del horror, se preguntaba si alguna vez podría escapar de las garras de la bruja o si se vería condenado a danzar eternamente en la penumbra de esta historia sin fin. La habitación se llenó de una oscuridad palpable, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. Cada palabra leída por el lector resonaba en el aire, deformándose en susurros ininteligibles que se entrelazaban con la risa escalofriante de la bruja. La realidad y la ficción se fusionaban en una pesadilla indistinguible. El lector, inmovilizado por el terror, sintió como las sombras lo rodeaban. La bruja, liberada de las páginas del diario, emergía entre las tinieblas con una figura distorsionada y ojos sin fondo. El lector intentó cerrar el libro, pero las páginas se resistían, como si la maldición se negara a ser sellada. Las sombras se cerraron sobre el lector, envolviéndolo en una niebla oscura que se filtraba por cada poro de su piel. Visiones de tormento y desesperación asaltaron su mente mientras la bruja, ahora una presencia tangible, extendía sus manos frías hacia él. Los lamentos se intensificaron, como un coro de almas condenadas, y el lector se sumió en una agonía sin fin. La habitación se convirtió en un calidoscopio de terrores, donde los muebles se retorcían y las paredes sudaban con una humedad viscosa. La realidad se desmoronaba, y el lector se encontraba atrapado en un laberinto de espejismos aterradores. La bruja, ahora materializada en toda su malévola gloria, caminaba hacia el lector con una lentitud tortuosa, cada paso resonando como el tañido de una campana funesta. Los susurros del diario se convirtieron en gritos estridentes que perforaban los tímpanos del lector. Las palabras, ahora distorsionadas y retorcidas, se clavaron como aguijones en su conciencia. La realidad y la pesadilla se confundían en una danza macabra, y el lector, indefenso, se sumergía en la espiral de su propia perdición. Con un estertor final, el lector intentó soltar el diario, pero sus manos se habían vuelto entumecidas, adheridas al papel como si estuvieran selladas por una fuerza sobrenatural. La bruja, al acercarse, exhalaba un aliento gélido que envolvía al lector en un frío penetrante. Cada intento de resistencia se desvanecía en la niebla de la desesperación. La última página del diario se desplegó ante el lector, revelando un epílogo trágico que se desplegaba en un caos apocalíptico. La bruja, ahora fusionada con la esencia del lector, proclamaba su victoria con una risa que resonaba en la eternidad. La habitación se desvaneció en sombras, y el lector se sumió en la oscuridad sin retorno. La maldición, ahora liberada de las páginas del diario, se extendió como una plaga invisible, contaminando cada rincón de la realidad. La historia, sin un final claro,
se convirtió en un eco eterno de lamentos y susurros que persistiría más allá del tiempo y del espacio. El lector, ahora una víctima más de la bruja, se desvaneció en la penumbra, su existencia eclipsada por la tragedia de una historia que nunca debería haber sido explorada. Y así concluimos nuestra transmisión de hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones, misterios y escalofríos. Pero antes de despedirnos, queremos recordarles que su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido increíble. Si les gustó lo que escucharon y quieren más historias, más suspenso y más terror, les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. No se pierdan ni un solo episodio de esta experiencia escalofriante. Además, déjenos saber su opinión. ¿Les ha gustado la historia de hoy? ¿Quieren más historias como esta? Déjenlo en los comentarios y, por supuesto, denle un gran like al video. Su interacción nos motiva a seguir creando contenido que los mantenga al filo de sus asientos. Agradecemos su tiempo y su compañía. Hasta la próxima transmisión, y que los sustos sigan acompañándolos en cada rincón de sus noches.